¿Se ve bien? Sí. Y bueno, básicamente esta es la última parte en la que vamos a hablar de lo que sería flujo sanguíneo. Acá en este capítulo es muy simple y es que simplemente se trata de explicar cómo básicamente la presión arterial se relaciona con el gasto cardíaco y con lo que serían las arteriolas, el flujo en las arteriolas. Es muy simple. Y hay que saber primero dos conceptos. Primero que nada, el concepto del gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que bombea el ventrículo y depende de la fuerza del corazón. Y la segunda cosa es la resistencia vascular periférica, que es el grado de obstrucción al flujo sanguíneo que depende de la distensibilidad de las arteriolas. Así simplemente, gasto cardíaco, la cantidad de sangre se bombea por el ventrículo y depende de la fuerza del corazón. Y la resistencia vascular es básicamente, por así decirlo, la sangre que fluye por las arteriolas y se calcula, por así decirlo, qué tan rápido viajan. Fer, Diga, sí, ¿qué pasó? choro. Hola, ¿se me escucha? Escuché que alguien me llamó por ahí. No se me escucha o no se ve bien o pasó algo. Ah, bueno. Y básicamente la resistencia vascular periférica simplemente se refiere a la cantidad de obstrucción que hay en una arteria. Simplemente eso, por así decirlo. A ver si puedo buscar rápido. Digamos que esta es una arteriola y la sangre fluye por acá. Y simplemente la resistencia vascular periférica explica la cantidad de obstrucción que hay dentro de esta arteriola. Si hay mucha obstrucción, si hay poca obstrucción y cosas así. Mayormente, obviamente, eso se mide mediante la vasodilatación y la vasoconstricción. Simplemente eso. Y bueno, acá básicamente entran dos conceptos importantes a saber. Primero que nada, el gasto cardíaco que va aparte, pero lo que hay que saber bien o correlacionar bien estos temas es acerca de la presión, lo que sería la resistencia vascular periférica, porque se basa en dos conceptos, la vasodilatación y la vasoconstricción. Y es muy simple. Básicamente cuando hay vasodilatación, acá un dibujito más o menos XD, de cuando básicamente las arteriolas se dilatan, hay una vasodilatación, la obstrucción del flujo disminuye. Entonces, la presión también disminuye, porque al tener más espacio, obviamente, el flujo sanguíneo es tranquilo, por ende, los eritrocitos pueden ir tranquilos, no hay acumulación y la presión disminuye. Pero ¿qué pasa cuando hay una vasoconstricción? La arteriola se hace más pequeña. Acá ocurre que la obstrucción del flujo es mayor. ¿Por qué? Porque obviamente los eritrocitos pues, tienen menos espacio para circular, haciendo que su circulación sea más lenta, haciendo que la presión aumente. Esto está mucho relacionado justamente con el tema de las grasas en sangre y cosas así. Si es que vos en tus arteriolas tenés algo que obstruye el paso, básicamente, va a terminar provocando que el flujo aumente, la obstrucción del flujo aumente. Por ende, la sangre no puede pasar tranquilamente, haciendo que se acumule, por ende la presión aumente. Y si la presión llega a aumentar mucho, va a terminar provocando que esta arteriola se rompa, básicamente. Y ahí, off. Simplemente eso nos explica este capítulo. Y que la presión arterial se mide por esta fórmula de aquí. Presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y para aclarar una cosa, esta ecuación está totalmente, se me fue el nombre, ¿cómo era que se llama? Es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que si el gasto cardíaco aumenta, la presión arterial va a aumentar. Si el gasto cardíaco disminuye, la presión arterial va a disminuir. Y lo mismo con la resistencia vascular periférica. Si la resistencia vascular periférica aumenta, la presión no va a aumentar, como vimos recién. Porque si aumenta la obstrucción del flujo, la resistencia vascular periférica aumenta, por ende la presión aumenta. Y lo mismo si esta disminuye. Si disminuye lo que sería la resistencia vascular periférica, que es su obstrucción de flujo, la presión también disminuye. O sea que es una ecuación totalmente proporcional. Y eso sería básicamente en cuanto al tema de flujo sanguíneo. ¿Se entendió todo eso? No sé si hay alguna duda o hay algo que no se entendió bien. Y bueno, eso sería simplemente lo que sería flujo sanguíneo.
Y ahora, lo que de vuelta como el anterior tema, algunos conceptos que el profesor también nos mandó saber, o sea, que nos dijo ese día, era básicamente estos cuatro que tenemos aquí. Primero que nada, lo que sería el flujo laminar, que simplemente habla acerca de cómo la sangre fluye a través de las arteriolas. El primero de ellos es el flujo laminar, que es el flujo en uy, puse fijo, flujo en láminas. Es el más rápido y la sangre viaja por el centro. Ocurre mayormente en la vasodilatación. O sea que digamos que tenemos tu arteriola y la mayoría de lo que serían los eritrocitos o la sangre viaja por el centro de lo que sería la arteria, haciendo que básicamente el flujo sea rápido y constante y no haya interrupciones. Y es el más rápido como había mencionado. Eso es lo que se conoce como flujo laminar. Luego tenemos el segundo tipo de flujo, que es el flujo turbulento, que es cuando básicamente la sangre se choca por las paredes de la arteriola, haciendo que se ralentice básicamente el flujo sanguíneo. Digamos que va la sangre y empieza a chocar por las paredes de lo que sería de la arteriola. Al chocar hace que los eritrocitos disminuyan su velocidad, haciendo que el flujo sea más lento. Entonces, por eso se dice que este es un tipo de flujo más lento, el más lento, y que ralentiza el flujo sanguíneo. Y este turbulento es importante porque no sé por qué quiero escribir flujo cuando es flujo. Este flujo básicamente funciona como una resistencia vascular periférica, porque claro, al haber obstrucción por culpa de que básicamente la sangre va lento, debido a que se choca con las paredes, básicamente va a terminar aumentando la obstrucción. Y al aumentar la obstrucción, va a aumentar la presión. Por eso funciona como ¿cómo se llama este? Como una resistencia vascular periférica. Y por último concepto sería la ley de la cuarta potencia, que es simplemente una ley que nos dice lo siguiente. En pequeños cambios del diámetro de los vasos hace un cambio drástico en la velocidad del flujo sanguíneo. O sea que, por ejemplo, si es que vos tenés un vaso sanguíneo y por más mínimo que sea el cambio en su diámetro, en su lo que sería su diámetro, ya sea una vasodilatación pequeña o un vasoconstricción pequeña o una vasodilatación pequeña, por más pequeña que sea el cambio, el flujo sanguíneo va a cambiar drásticamente. Si es una vasodilatación, va a aumentar obviamente. Y si es una vasoconstricción, va a disminuir. Pero eso es lo que dice la ley de la cuarta potencia. Que por más pequeño que sea el cambio en su diámetro de las arteriolas, va a terminar generando grandes cambios en lo que sería el flujo sanguíneo. Y ahí termina este último capítulo de lo que sería, hablando más de lo que sería el corazón en cuanto a flujo cardíaco, antes de entrar finalmente a electrocardiograma, que es el último tema. ¿Se entendió todo? Sí, Y eso sería. Ahora voy a dejar un ratito el electro y para finalmente terminar con lo que sería corazón.